Bien. A mí no me cabe la menor duda. Después festejamos. Bien. Después festejamos en vivo. Ahora en septiembre nos vamos todos a Córdoba y festejamos. Bueno. Olivos vamos a festejar. Les damos la bienvenida a todos a las charlas que nosotros tenemos en el capítulo de trastornos del estado del ánimo. En el día de hoy va a dar una charla la doctora Astrid Teme, médica especialista en psiquiatría, magíster en psiconeuroendocrinología, es representante de la subfilial de APSA de Catamarca, también es vocal de nuestro capítulo, del capítulo de trastornos del estado del ánimo, y vocal suplente de la comisión directiva de APSA. En el día de hoy, la doctora Astrid Teme va a dar una charla sobre depresión resistente, que es un tema que es bastante complejo. Y Astrid, si querés ir compartiendo tu presentación, lo que vamos a pedirles durante la charla, si podemos hacer las preguntas después de la charla. Voy a mutear a todos, permiso. Denme 2 segunditos que lo voy a hacer. Astrid, vas a tener que desmutearte. Bien. Y lo que vamos a pedir, por favor, esto es un pedido que de algunas personas que si pueden no escribir en el chat durante la charla, porque a veces esto puede distraer a las personas o incluso a las personas que están dando la charla. Si obviamente consideran que es algo muy relevante, pueden escribirlo, pero vamos a tener un tiempo posterior para hacer las preguntas. Así que ahora los dejo con la doctora Astrid Teme y un gusto que estés dando la charla con nosotros. Gracias, Pablo. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están todos? Seguramente no me van a poder responder, pero voy a tratar de vencer mi fobia o miedo a las exposiciones y voy a empezar. Bueno, Pablo ya presentó el tema, así que muchísimas gracias, Pablo. Quisiera empezar antes de hablar sobre la depresión resistente al tratamiento farmacológico y esta revisión de evidencias y estrategias terapéuticas, comentarles... Pablo, ¿cómo pasó? No sé. ¿Pablo? ¿No te funciona el pasar? ¿Querés que yo haga...? Ahí está. Ahí la pude pasar. Bueno, comentarles por qué elijo depresión resistente al tratamiento. En realidad, este tema lo vengo estudiando hace varios años que vengo estudiando muchos temas y sobre todo depresión. Es una patología que me interesa mucho. Y yo estudié en Tucumán, medicina, vivo en Catamarca, y mi residencia también la hice en Tucumán. Y cuando vengo a Catamarca, mis primeros años de psiquiatra, empiezo a ver en el consultorio muchos pacientes con depresión, con diferentes tipos de depresión, y además de diferentes tipos de depresión, con diferentes gravedades de la depresión que presentaban. En esos años yo trabajaba con un médico del CEMIC en Buenos Aires y hicimos un trabajo entre los dos con una muestra de pacientes en Buenos Aires, otra de Rosario y en Catamarca. Y lo que encontramos es que los pacientes que yo tenía en mi consultorio tenían diferentes gravedades de la depresión o diferentes resistencias a los tratamientos. Entonces ahí, hace 8 o 9 años, empieza a llamarme la atención la depresión resistente. ¿Por qué había tanto? Probablemente en Catamarca en ese momento, más allá de que tenemos una población de 400.000 y un poco más de habitantes, en ese momento éramos 5 o 6 psiquiatras, podía ser una de las causas. Y empezó a ver si las resistencias eran resistencias o pseudo-resistencias. ¿Cuáles eran las causas? Además de esto, empiezo a hacer revisión y a estudiar sobre depresión y sus resistencias, y empiezo a trabajar en el cotidiano con los pacientes, en las dificultades para psicoeducar al paciente, en cómo lograr la adherencia y la implementación de estrategias terapéuticas en los pacientes. Porque todos ustedes sabrán lo difícil que es no solamente hacer un tratamiento farmacológico, sino dentro del tratamiento farmacológico incluir antipsicóticos y otros fármacos al paciente y los efectos adversos que con ellos que conllevan con ese tratamiento, y además del miedo del paciente. Entonces,
eso me llevaba, y me sigue llevando, a escuchar más al paciente y a tener un vínculo mucho más estrecho con una psicoeducación y una terapéutica con cada paciente. Quiero aclarar algo que me parece que es importante, que en los últimos 7 años, cuando empiezo con esto, yo entré primeramente en el grupo de CAPIN, de la guía de depresión, y después de ese grupo, donde estudié bastante sobre depresión y depresión resistente, hace 2 años, y acá quiero aclarar que no tengo conflictos de intereses, sino el conflicto, digamos, no tengo ningún conflicto, sino el interés que quiero aclarar, es que hay 3 psiquiatras que me han enseñado mucho sobre la depresión resistente en estos últimos años, y que trabajan mucho desde la trinchera y desde el conocimiento, igual que yo en el interior, pero con un equipo, cosa que a veces para nosotros es muy difícil trabajar con equipos. Trabajamos muchas veces solo, y trabajamos con un psicólogo, con un clínico, pero no con un equipo. Esos 3 psiquiatras, que van a encontrarlo en referencias en muchas de las diapositivas, son los hermanos Villapriño y el doctor Motuca, ¿sí? Además he presentado muchas veces este trabajo con el doctor Hasban. Bueno. ¿Qué es la depresión? Espero que se pueda ver bien. Recién agregué tamaño a las letras porque las había hecho muy chiquitas. Bueno, a mí lo que me encantó de buscar la definición de depresión es poder encontrar, digo, lo poético que puede ser cada definición de la psicopatología clásica, ¿sí? Comparándola hoy con el DSM-4 o DSM-5. ¿Qué dice Roa sobre la depresión? La depresión es una enfermedad que aprieta, comprime, inmoviliza la libertad de acción del ser. O para Hazari, donde sale en 1959, la definió como la detención del impulso vital y de la dinámica de la vida. O la tristeza vital para Schneider. O la angustia vital y la distinta cualidad que incluyó como sintomatología Lopez-Ivor en 1979. Esta distinta cualidad que empecé a encontrar en muchos pacientes, o la falta de recuperación funcional, y eso era lo que me empezaba a llamar la atención, qué pasaba con estos pacientes. Y llegando mucho más a la actualidad, tenemos las definiciones que proponen el DSM-4 y el DSM-5, o los síntomas que propone, que son la pérdida de interés, o la capacidad para disfrutar y para sentir placer, el ánimo deprimido. Pero la depresión es un conjunto de signos y síntomas que configuran un síndrome, una enfermedad que puede ser primaria o secundaria a muchas otras enfermedades. En realidad la depresión es un constructo. Sabemos que la depresión es una de las enfermedades hoy en día más frecuentes, con mayor discapacidad a nivel mundial, presente en más de 300 millones de personas en el mundo, y que hoy en día tiene características de epidemia. Sabemos los costos que genera la depresión y el ausentismo laboral, y además las consecuencias de la depresión, fundamentalmente el suicidio. Sabemos que la depresión es más frecuente en las mujeres que en los hombres, que un alto porcentaje de pacientes abandonan los tratamientos o no consultan. Entre ellos un 2/3% de los pacientes no llegan a la consulta, y que muchos pacientes, aproximadamente un 30 o un 40% de los pacientes tienen, depresión resistente, pueden tener una depresión resistente. Existe un 75% que pueden presentar depresión de carácter recurrente. Me pareció importante mostrar esto solamente, porque me pareció súper linda la diapo, mostrar que muchas enfermedades médicas tienen peor pronóstico con depresión. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, las oncológicas, entre otras. Es importante algunos conceptos para definir depresión resistente. Primero, tenemos que saber que la terapéutica de depresión tiene estadios o etapas. La etapa aguda, que es la que tratamos de lograr con los pacientes, respuesta y remisión sintomática. La de continuación, para lograr la recuperación, y en algunos pacientes el mantenimiento para evitar recurrencias. En el consenso de la NICE nos explica que muchas veces los pacientes, con solo haber tenido un cuadro depresivo, van a tener mayor riesgo a presentar un segundo, y así sucesivamente con diferentes cuadros.
hay un alto porcentaje de pacientes, vuelvo a repetir, que no logran o no alcanzan la remisión sintomática, entre un 40 y un 50%. Otras definiciones necesarias tienen que ver con respuesta parcial, remisión, recuperación funcional, que es uno de los conceptos más nuevos hoy, no sé por qué se pasa, más nuevos hoy, o a donde queremos llegar, que en realidad es tratar de que el paciente no presente más una distinta cualidad, que vuelva a ser el paciente que fue promórbido, cuando estaba antes, de cómo estaba antes de estar enfermo. Y lo llamativo que me ha pasado a mí, no sé si a ustedes les ha pasado, es encontrar pacientes que no recuerdan cómo estaban antes de enfermarse, no recuerdan eso. Y a esos pacientes, aún sin tener una depresión severa, me parece que tienen características severas, porque vienen con muchos años de sufrimiento. Sabemos que respuesta es lograr la reducción del 50% de la sintomatología de alguna escala, Beck, Hamilton. Remisión es lograr que por lo menos 2 semanas el paciente no tenga sintomatología, que durar al menos 2 semanas obviamente, y recuperación completa es lograr la remisión que se extienda aproximadamente 6 meses. Y así está la recuperación funcional, quiero decir que es lograr que el paciente vuelva a ser el que fue antes de enfermarse. La depresión resistente, este concepto, empieza a aparecer en los 70, como la imposibilidad para alcanzar la remisión del episodio afectivo, ¿sí? Hay casi 90 definiciones sobre depresión resistente, y una de las más aceptadas por consensos internacionales e incluso nacionales, como el consenso de 2020 de la revista Vertex del año pasado, es la definición de Berlín. ¿Qué es la depresión resistente? Es la falta de respuesta a 2 o más antidepresivos de mecanismo de acción distinta en dosis y tiempo suficiente. Siempre aclarando, tener en cuenta la adherencia al tratamiento del paciente. Ahí no sé si se ve bien esta diapo porque la puse un poco alta, pero tenemos que tener muy en cuenta, perfecto, que es importante siempre ante un paciente, patología que presente, hacer un diagnóstico correcto, porque eso nos va a llevar a un tratamiento eficaz. Los tratamientos que hacemos en nuestros pacientes impactan en el pronóstico y en la evolución de los pacientes. Y para diagnosticar depresión resistente, siempre tenemos que tener en cuenta las pseudoresistencias. Los predictores de depresión resistente, la severidad de los síntomas depresivos, aclarando que no siempre la depresión resistente es una depresión grave, a veces no, solo es resistente por mucho tiempo. La duración de los episodios, las recurrencias, cuanto más recurrente, más riesgo de depresión resistente. Hay 2 formas, sobre todo la melancólica, que es como muy controvertida en algunos autores, 2 formas de depresión como la melancólica y la psicótica, que son depresiones resistentes, depresiones predictoras de depresión resistente. Las comorbilidades ansiosas y los trastornos de personalidad de base, el genotipo, eso hay que tenerlo muy en cuenta en estos pacientes, en nuestros pacientes en realidad. ¿Y cuáles son las consecuencias de la depresión resistente? Obviamente, si en una depresión común hay riesgo de depresión... Disculpen, la atiendo con mi perra que está tosiendo. Tengo una perrita que tose. Perdón. ¿Cuáles son las consecuencias de la depresión resistente? Primero, las consecuencias de la depresión pueden ser el suicidio. Y claramente está 7 veces aumentado el riesgo de suicidio en una depresión resistente. Y claramente, así como hablé que la depresión tiene más riesgo a comorbilidades médicas, también tiene más riesgo a comorbilidades psiquiátricas. Las causas de pseudoresistencia. ¿Qué es la pseudoresistencia? Muchos de esos pacientes que venía hablando yo, que en realidad venían como pacientes resistentes y que no son resistentes. En realidad la depresión, muchas veces que aparenta como una resistencia, son pseudoresistencias, no son resistencias reales. Pueden estar asociadas al paciente y asociadas al médico tratante, entre otras, ¿no? Pero las asociadas al paciente van a ser la falta de adherencia, ¿sí? Que puede ser por el paciente o por el médico, ¿sí? Los rasgos de personalidad del paciente, una disfunción familiar, falta de apoyo. Muchas veces los pacientes no tienen ayuda, no tienen compañía, y muchos familiares al no valorizar la patología, la enfermedad psiquiátrica como una enfermedad, no ayudan a la adherencia.
la automedicación del paciente, que muchas veces puede hacer confundir síntomas y aparentar una depresión, que no lo sea, o confundir el panorama del paciente. Y la vulnerabilidad genética del individuo, ¿no? Siempre descartar eventos psicosociales que estén desencadenando ese cuadro depresivo resistente, o si hablamos de pseudo-resistencia, ¿no? Y los asociados al médico tratante, que me parecen fundamental, y muchas veces los vemos cotidianamente. Errores en diagnóstico, no diagnosticar una depresión correcta, porque hay muchos tipos de depresión, y no todos los tipos de depresión se tratan de la misma forma. Un tratamiento inadecuado, con dosis insuficiente y en tiempo insuficiente de tratamiento. O esos pacientes también, que van volulando entre psiquiatra y psiquiatra, toman una medicación, van con otro, también eso puede ser, digamos, compartido entre el psiquiatra y el paciente. Pero ahí está la psicoeducación y la adherencia. La polifarmacia, ya la mencioné, la que contamina el diagnóstico, la ansiedad del médico antes de esperar los resultados. Yo siempre le digo a mis pacientes, yo hablo muy rápido, pero puedo esperar a que un antidepresivo haga efecto. Obviamente, o un tratamiento antidepresivo, obviamente sabiendo la psicopatología del paciente, ¿sí? Un tiempo real y lógico. Y descartar siempre, fundamentalmente, los episodios depresivos resistentes dentro de un contexto de espectro bipolar. Sobre todo en pacientes que empiezan con depresión en adolescencia o en la infancia. Este dibujito habla más o menos de lo que estuve hablando, ¿sí? Un diagnóstico correcto, un tratamiento correcto en dosis y tiempo, evaluar la severidad de la enfermedad, las comorbilidades médicas del paciente, hipotiroidismo, diabetes, que muchas veces he tenido pacientes que por causa, y Rubén Barenbaum lo conoce, por causa de su diabetes o de su patología neurológica no mejoraban de la depresión, y eso no es una depresión resistente, ¿sí? Son pseudoresistencias. Las comorbilidades psiquiátricas y claramente la adherencia. Sabemos que la adherencia en los primeros 3 meses en cuanto a tratamientos para depresión es de un 65%, pero después, en los 6 meses posteriores, baja un 44%. Tipos de depresión. A mí me gustó esta clasificación y me parece que es muy explicativa de los pacientes que tenemos. Depresión mayor o endógena, depresión reactiva, la depresión mixta o bipolar, que muchas veces es una de las causas de pseudoresistencia más importante. La depresión atípica, la psicótica, como les dije, psicótica y melancólica son pacientes con riesgo a ser resistente, ¿sí? La depresión enmascarada o somática, la hipocondriaca, la secundaria, enfermedades médicas, la recurrente y la resistente. ¿Por qué entre signos de pregunta? Porque hay muchos autores y muchas hipótesis o teorías de que la depresión resistente puede ser una resistencia a tratamientos o en realidad puede ser hoy un tipo de depresión. Existen varias clasificaciones o estadios de depresión resistente. Esta estadificación de Tays and Rush de 1997 habla de 5 estadios. El primer estadio va a ser la falta de respuesta a un tratamiento antidepresivo. El estadio 2 va a ser el estadio 1 más la falta de respuesta a un segundo antidepresivo de mecanismo de acción distinta al anterior. El estadio 3 va a ser el estadio 2, agregándole un antidepresivo tricíclico que no responde al tratamiento. El estadio 4 es el estadio 3, más la falta de respuesta a un IMAO. Y el estadio 5 es la depresión en realidad refractaria, la falla a la terapia electroconvulsiva. En la práctica actual, para la definición de Berlín, estaríamos hablando de depresión resistente al estadio 2. Bueno, ahora empezamos con las estrategias farmacológicas para la depresión resistente. Sí voy a nombrar las no farmacológicas, pero me voy a dedicar a las farmacológicas hoy. Dentro de las farmacológicas tenemos el incremento de la dosis o optimización con megadosis con niveles de evidencia B y C, la potenciación con niveles de evidencia A y C, la combinación de antidepresivos con niveles de evidencia B y C, y el cambio de antidepresivos, con niveles de evidencia B y C. Yo lo puse acá como otras estrategias, no sé bien dónde ponerlo, pero me parecen importantes de mencionar
la combinación con antiinflamatorios por todas las hipótesis inflamatorias del aumento de PCR en los cuadros depresivos, y fundamentalmente la combinación con antidepresivos inhibidores de la COX-2, creo que no lo sé pronunciar, Cerecoxib, creo que es el antiinflamatorio que se está probando en varios papers hoy, en varios metaanálisis. El implemento de vitaminas o, ay, por favor, el omega 3 o los ácidos grasos, que están en muchos trabajos como antioxidantes, antiinflamatorios y potenciadores, con bajos niveles de evidencia, menores niveles de evidencia, pero niveles de evidencia al fin. Y las estrategias no farmacológicas, como TEC, muy importante la psicoterapia fundamentalmente cognitiva conductual, y el ejercicio físico, que sabemos que 180 minutos de actividad física semanal hacen un cambio en la dinámica cerebral y física de nuestros pacientes y de nosotros. Bueno, ¿voy bien? ¿No voy rápido? Incremento de la dosis, ¿sí? Optimización de la dosis del antidepresivo en curso que estamos utilizando. A ver, más allá de las dosis estandarizadas por las diferentes guías, o sea, megadosis para el tratamiento del trastorno depresivo mayor. La verdad que el incremento de dosis o optimización, digamos, no tiene tantos niveles de evidencia, se busca optimizar una dosis elevada, evitando que el paciente tenga efectos adversos, claramente, con la posibilidad de reclutar mayor concentración plasmática del fármaco, sobre todo en pacientes con metabolizadores rápidos, o permitir una adecuada espera en pacientes que tengan comorbilidades psiquiátricas o clínicas. Pero también es cierto que muchas veces muchos médicos tienen que optimizar la dosis sin llegar a megadosis, a veces eso también pasa, ¿sí? Así que una de las estrategias es mejorar, optimizar o llegar a megadosis de antidepresivos, como por ejemplo la sertralina, creo que hasta 350 miligramos se puede utilizar. ¿En qué tiene, digamos, la eficacia o la mayor evidencia para el incremento o la optimización de la dosis? Está demostrada en los tricíclicos, en los IMAUs, es bastante contradictoria en los IRS, y dentro de los IRNA, en la venlafaxina hay buena eficacia, pero no con la duloxetina. No hay mucha diferencia entre 60 y 120, y sí mayor cantidad de efectos adversos. Se utiliza sobre todo en pacientes con respuesta parcial. Potenciación. Es la que más me gusta y es la que más utilizo. Yo la verdad que estudio mucho de esto, pero fundamentalmente me gusta potenciar. ¿Qué es la potenciación? Es el agregado de un fármaco que en realidad puede no ser un antidepresivo, pero que per se une a la molécula actuante en el tratamiento y puede revertir la ineficacia o eficacia parcial del tratamiento. Dentro de estos hay muchos medicamentos. Los dos, digamos, grupos, de los dos más importantes con hoy, digamos, nivel de evidencia 1 y recomendación 1 es el litio, y dentro de los antipsicóticos atípicos fundamentalmente el aripiprazol. Después ir hablando de los demás, pero fundamentalmente estos dos hoy. También tenemos muy buenas evidencias que en los últimos años han bajado un poco de las hormonas tiroideas, modafilino, estabilizadores del ánimo, folatos y ácidos grasos, agentes dopaminérgicos como el pramipexol, estimulantes, melatonina, y fundamentalmente hoy los agentes glutamatérgicos. Potenciación con litio. El litio es un excelente potenciador, nivel 1, recomendación 1, tratando de lograr una litemia en sangre, digamos, una litemia entre 0,6 y 0,8. Las dosis que uno tiene que utilizar en los pacientes pueden ir desde 600 a 1200 miligramos. Hay diferentes papers, diferentes metaanálisis con IMAO, con antidepresivos tricíclicos y con IRS. Tiene un alto grado de efectividad, una alta evidencia en la respuesta de los pacientes con resistencia, y las desventajas claramente son la toxicidad y los controles que tiene que hacer el paciente, que muchas veces no son los más cómodos, y también los efectos adversos, ¿sí? Hormona tiroidea. Hasta el STAR-D tenía un nivel de evidencia 1 o A. En la actualidad los niveles de evidencia con las hormonas tiroideas, T3 fundamentalmente, y T4 en dosis de 25 a 50 microgramos, en realidad actualmente ha bajado entre el segundo y el tercer nivel de evidencia. No es muy utilizada,
Hay estudios de doble ciego que muestran que tiene más o menos una eficacia similar al litio, pero como les digo, en los últimos años esto ha bajado un poco, pero igualmente tiene buenos niveles de evidencia. Eso, continúo. Bueno, estos es 16 estudios randomizados, donde avalan la efectividad de la potenciación con antipsicóticos atípicos, siempre teniendo en cuenta la asociación de mayor riesgo de abandono de los pacientes por los efectos adversos de los antipsicóticos. Y además, quiero aclarar, por el miedo de los pacientes, porque no siempre ellos van a entender que son bloqueantes dopaminérgicos o antagonistas serotoninérgicos. Ellos escuchan antipsicóticos atípicos. Acá este trabajo me pareció muy importante, mostrando cómo podemos utilizar algunos efectos de, ejemplo, quetiapina. Este trabajo es quetiapina versus placebo, por ejemplo, la quetiapina es muy buena para el insomnio, para la ansiedad, y por ejemplo, en las ideas pesimistas de los pacientes, que yo siempre les digo, el paciente cuando está depresivo ve como oscuro, como que todo es negativo. Siempre la quetiapina en dosis aproximadamente entre 150 y 300 miligramos, y hay más trabajos con fórmula XR que con risperidona. La risperidona es muy buen potenciador, no tiene los mismos niveles de evidencias que el aripiprazol, pero sí tiene muy buena respuesta y muy buena evidencia en la práctica cotidiana, además del precio. Las dosis siempre de los antipsicóticos son bajas, no son las dosis antipsicótica. En el caso de la risperidona entre 0,5 y 3 miligramos, mejora mucho la función cognitiva, la angustia patológica, y por ende puede mejorar la ideación suicida. No es un medicamento para la ideación suicida, para bajar la angustia y mejorar la función ejecutiva y la memoria del paciente, mejora la depresión resistente. Entonces, al utilizar antipsicóticos atípicos, lo que tenemos que tener en cuenta es que son muy eficaces, pero los efectos adversos hay que prestarles atención para la adherencia del paciente, pero también lo podemos utilizar para, según el tipo de depresión que tengamos, el beneficio. Olanzapina sabemos que es sedativa y que puede aumentar de peso, entonces si un paciente es delgado y no duerme, aripiprazol puede generar acaticia, es activante a bajas dosis, y son las dosis que se utilizan en depresión resistente. La quetiapina es muy buena para la depresión ansiosa, pero genera somnolencia. El mantenimiento de los antipsicóticos atípicos como potenciadores, todavía cuánto tiempo, no lo tengo claro, creo que no hay muchos estudios comparativos, pero va a depender de la evolución del paciente, ¿sí? De la respuesta al tratamiento. Estrategias para depresión resistente, las puse así como para hacer un ejemplo y una ejemplificación de los niveles de evidencia hoy de los antipsicóticos atípicos y el litio. Si no lo ven bien, yo se los voy a leer porque traté de hacerlo con letra grande. Litio en concentraciones plasmáticas, ¿sí? Y un dosis, como les dije, de 600 a 1200 miligramos, nivel de evidencia 1. El aripiprazol, entre 2 y 15 miligramos, nivel de evidencia 1. La risperidona, entre 0,5, 1 miligramo a 3 miligramos. La quetiapina, 150 a 300. La olanzapina, excelente. Tiene un nivel de evidencia menor, ¿sí? Tiene está en primera línea de recomendación, pero segundo nivel de evidencia. Igualmente la olanzapina es buenísima para la angustia patológica de los pacientes depresivos, y la dosis es baja, en general 2,5 y se puede aumentar hasta 10. Hay muchos trabajos de depresión resistente con lurasidona, con brexpiprazol, no sé si lo pronuncio bien, y con ciprasidona son los más, cuestionados. Esto lo saqué del último consenso de depresión resistente mayor del año pasado. Potenciación con anticonvulsivantes. No tienen tanto niveles de evidencia, pero en la práctica clínica se utiliza bastante la lamotrigina en depresiones resistentes. Dosis entre 100 y 200 miligramos. Está asociada a su acción glutamatérgica, ¿sí? Es una evidencia, como les dije, sugerida por la experiencia, fundamentalmente. El topiramato, entre 100 y 200 miligramos, hay reporte de respuesta en casos fundamentalmente de alcoholismo y de trastorno de la conducta alimentaria, y también uno puede utilizarlo en los pacientes que tienen aumento de peso, disminuye el impulso o el deseo de comer. Mejora el insomnio, la irritabilidad, la ansiedad,
y se puede utilizar en comorbilidades clínicas, como les dije. Y las desventajas de los potenciadores, en este caso anticonvulsivantes, es la falta de estudios controlados. Potenciación con modafinilo. Se utiliza más o menos entre 100 y 300 o 400 miligramos. Este es un estudio que muestra la respuesta de modafinilo versus placebo en los pacientes. Fundamentalmente ayuda mucho en esos pacientes que tienen fatiga y somnolencia. Otros potenciadores dopaminérgicos, bueno, ya hablé del modafinilo, que tiene un nivel de evidencia 2, el pramipexol, muy bueno, con niveles de evidencia también 3, entre nivel 3 y recomendación 3, las dosis bajas entre 0,37 a 2 miligramos. Hay otros potenciadores dopaminérgicos que puse eficacia anecdótica, que son la amantadina y el pergolide, pero no tienen hoy en día mucha evidencia. Potenciación con ácido fólico y omega 3. Tiene mucha evidencia como antioxidante, antiinflamatorio, lo hemos visto con Tomás Maresca, no solo en depresión unipolar, sino también en depresión bipolar y en muchas otras patologías clínicas. Me gustó este ejemplo que muestra el STAR-D de cómo los pacientes eligen por lo general, pese al nombre antipsicóticos atípicos y a los efectos adversos, o el litio en este caso, porque estamos hablando de potenciación, la potenciación por encima de las otras estrategias. Y acá estamos hablando no solo de potenciación sola, sino de potenciación con terapia cognitiva conductual, un 70% versus las otras estrategias. Combinación, ¿sí? Porque no lo veo bien. Combinación. Bueno, la combinación no tiene tanta evidencia concluyente, pero sí en la experiencia y en la clínica cotidiana. Es el uso de 2 agentes antidepresivos para sumar efectos terapéuticos, combinando estos 2 agentes antidepresivos, tratando de utilizar perfiles de neurotransmisión diferentes. Pero en esto no hay mucha evidencia. Y fundamentalmente tratando de evitar fármacos que sean inhibidores francos del citocromo P450. La NICE tiene varias comparaciones en estudios con IRS, bueno, mianserina, mirtazapina, entre otros. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Sí? Ampliar el espectro terapéutico de la acción antidepresiva, también ayudar a aliviar los síntomas colaterales del primer antidepresivo, como por ejemplo los síntomas adversos a nivel sexual, de algunos antidepresivos o de la gran mayoría, acortar el tiempo de latencia. Muchos trabajos hablan de que la combinación acorta el tiempo de latencia, y lo vemos en la clínica, y aumentar la eficacia por sinergismo. Las desventajas, claramente los efectos adversos, los costos, y siempre tener en cuenta el síndrome serotoninérgico. Este ejemplo me parece muy bueno, esta clasificación de las combinaciones según sus riesgos. Contraindicado, IRS o venlafaxina maximado. Alto riesgo, pero no contraindicado, antidepresivos tricíclicos maximado. IRS o venlafaxina más antidepresivos tricíclicos, riesgo moderado. Y riesgo bajo, IRS, venlafaxina o venlafaxina más mirtazapina, bupropión, trazodone. Conociendo siempre exhaustivamente el antidepresivo a combinar, los antidepresivos a combinar, monitoreando al paciente continuamente, hasta por teléfono, enseñándole al paciente y teniendo conocimiento uno de los efectos adversos del síndrome serotoninérgico y titulando gradualmente. Bueno, acá está uno de los ejemplos de combinación más utilizado. Me gustó esto que Stahl nombra a la combinación de venlafaxina con mirtazapina como el combustible para cohetes de California, o la combinación de duloxetina y mirtazapina como el combustible para cohetes de Limerick. Le gusta mucho esa combinación. La mirtazapina se utiliza combinando en dosis entre 30 y 45 miligramos, tiene las ventajas claramente de su acción en noradrenalina y efectos
beneficioso sobre todo combinados con IRS, ¿sí? Perdón. Mejorando el efecto adverso, por ejemplo, de los IRS a nivel sexual, o mejorando el aumento de peso en algunos pacientes con depresión, ¿sí? Sus desventajas son las mismas que sus beneficios en algunos casos, la sedación y aumento de peso. Sabemos que la mirtazapina puede ayudar mucho a los pacientes con insomnio. IRS y bupropión. En dosis, el bupropión entre 150 y 300 miligramos, mejora los efectos adversos a nivel sexual, es activante, tiene acción dopaminérgica, noradrenérgica y serotoninérgica, y bueno, sus desventajas claramente van a ser los temblores, las crisis de pánico o las convulsiones según la dosis, y los pacientes, claramente. Bueno, acá voy a algo bastante controvertido, que me costó trabajarlo, estudié bastante para poder explicárselo. No lo veo bien yo, porque está demasiado grande, pero el primero, Pablo, si me lo podés leer al primero porque no lo veo. Bupropión, mirtazapina más IRS. Claro, bupropión o mirtazapina más IRS. Sabemos que esta combinación es una de las más utilizadas y ya las nombré, con las dosis que ya nombré. Otra combinación es venlafaxina más agomelatina. Dosis de venlafaxina se puede utilizar hasta 225 miligramos y agomelatina en dosis de no mayor a 25 miligramos. Fundamentalmente en esos pacientes ansiosos, inhibidos, con alteraciones del sueño y con anedonia. Sabemos que la agomelatina va a mejorar bastante la anedonia y el sueño, ¿sí? Sertralina más trazodone en depresiones ansiosas. Sertralina no más de 200 y trazodone no más de 100. Venlafaxina más mirtazapina. Dosis de venlafaxina no más de 150 y mirtazapina no mayores a 45 miligramos. Astrid, te pregunto una cosita por las dudas para que no lo digas mal. Estás diciendo no menores a 150 y no menores a 45. Ay, perdón, estoy hablando mal. Exacto. No mayores. No mayores. 150 de venlafaxina, dosis no mayores de 150 de venlafaxina y no mayores de 45 de mirtazapina. Ya les voy a comentar este trabajo, de por qué puse estas dosis, porque me parece importante aclararlo, ¿sí? Sertralina y vortioxetina, otra combinación, a veces cuestionada. Dosis de sertralina, tratar de no dar dosis mayores de 100, vortioxetina no mayores de 15. Vortioxetina y agomelatina, fundamentalmente para mejorar la cognición y el sueño de los pacientes. Sertralina y venlafaxina en pacientes ansiosos e inhibidos. Dosis de sertralina no mayores de 100 y de venlafaxina no mayores de 150. Y, y las últimas dos combinaciones, seguramente que pueden ser muy cuestionadas, IRS, IRNA o vortioxetina o vilazodona más tricíclicos, ante fracasos de 3 o más esquemas terapéuticos. Y la combinación que Juan José Pilapriño la llama como la más, no sé, le puso el nombre como la bomba de las combinaciones para los pacientes que no responden a por lo menos 4 esquemas, la combinación de IMAUS más tricíclicos, ¿sí? Puede ser amitriptilina y nortriptilina, que son los únicos fármacos que pueden combinarse en la ay, no me va a salir porque me puse nerviosa. Pero bueno, la combinación IMAUS con tricíclicos, claramente yo no la utilicé. Estas combinaciones, hay muchos papers, que los voy a mostrar, y si los quieren se los puedo acercar o pasarlos por mail, avalando estas combinaciones. Estas combinaciones van a depender, en muchos casos, seguramente con mucha evidencia científica y en otros con mucha evidencia en la experiencia. Estas combinaciones están en los trabajos realizados en el libro de Depresión de difícil manejo del doctor Juan José Vilapriño, Manuel Vilapriño y Mariano Motuca, también en el libro Trastornos del Estado de Ánimo de Gustavo Vázquez, y en el Consenso Argentino de Depresión Resistente al Tratamiento que salió en la revista Vertex el año pasado. De igual forma, les voy a mostrar aquí combinación, este paper que me parece importante, habla de estas combinaciones, este otro, acá hay otro más,
la revista Verte con el consenso del año pasado. Y en el libro de Stahl, muestro una foto, existen varias de estas combinaciones. Cambio o sustitución. El cambio o sustitución por un antidepresivo con diferentes mecanismos de acción. En trabajos de Bauer y colaboradores existen muchos metaanálisis de cambio de IRS a venlafaxina. Papacostas también tiene metaanálisis de rotación de antidepresivos, comparando rotación de antidepresivos de igual mecanismo de acción y de diferente mecanismo de acción. Por lógica, uno trataría de cambiar un antidepresivo por otro antidepresivo de diferente mecanismo de acción, ¿sí? En general, sí no tiene mucha evidencia, y la evidencia en realidad no es concluyente, pero bueno, ante el fracaso de 2 o más antidepresivos, uno estaría justificado el cambio a otro antidepresivo. Pero bueno, claramente tiene sus desventajas, empezar de nuevo, tiene un tiempo de latencia, hay que empezar a bajar lentamente un antidepresivo y titular el otro, pero sus ventajas sería reducir los costos y el menor riesgo de interacciones, ¿sí? Se puede utilizar en pacientes no respondedores a IRS, que pueden responder a veces a otros IRS, va a depender también del tipo de depresión que tenga el paciente, y también va a depender muchas veces de las características farmacodinámicas y farmacocinéticas del fármaco. Y bueno, cuando el paciente con depresión resistente no responde a las estrategias anteriormente nombradas, estamos en las nuevas perspectivas de terapéuticas, que son la glutamina, los fármacos con acción en la glutamina, que son la ketamina y la esketamina, que va a ser un tema para hablar en otra charla, y ante depresión refractaria sabemos que la terapia electroconvulsiva está indicada. Un camino, siempre hay un camino. Por acá les muestro el STAR-D, que este trabajo, como sabemos, nos mostró que la tasa de remisión a monoterapia con antidepresivos es baja, no hay muchas diferencias al cambiar IRS, duales u otros antidepresivos por el cambio. Hay una respuesta inicial parcial con el citalopram del 30% aproximadamente, mostró que es bastante útil la potenciación y que la probabilidad de remitir va decreciendo con cada tratamiento. Y que la tasa de respuesta farmacológica, sumando estrategias entre primera y segunda línea de evidencia, se puede lograr a un 60 a 70% de respuesta. Volvemos a que existe un 30-40% de pacientes que tienen depresión resistente. Me gustó este paper, que después se los paso, y les quiero leer algo que me pareció muy importante. Más allá de que existan depresiones resistentes, lo que dice es: no es que los pacientes con depresión resistente al tratamiento no puedan responder a los tratamientos antidepresivos. Los pacientes con depresión resistente, la depresión resistente representa muchas veces nuestra inhabilidad como clínicos de emparejar a pacientes deprimidos con un régimen de tratamiento específico para apuntar su psicopatología única. La heterogeneidad de la depresión, junto con una falta actual de predictores biológicos confiables de respuesta a agentes individuales, son factores muy importantes. El camino posible son estrategias que podemos utilizar desde iniciar una monoterapia a aumento, potenciación con antipsicótico, potenciación con litio, cambio, y todo lo que venimos hablando, como para no ser redundante, sumado a claramente la psicoterapia, la actividad física, que son sumamente importantes en un tratamiento para un paciente con depresión. Bueno, nuestra persistencia es esencial para conseguir la remisión de los síntomas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Astrid, por tu presentación. Si querés, deja de compartir la pantalla, así nos podemos ver entre todos. Realmente muy interesante esta revisión bibliográfica que estuviste haciendo, y obviamente ahora damos lugar a las preguntas que puedan surgir entre todos de la presentación de Astrid, de la doctora Astrid. No hay problema.
por ahora te voy diciendo que te saludaban en el chat. ¿Alguna pregunta, algo que quieran comentar sobre esto? Yo arranco porque a veces la gente es un poquito tímida, entre nosotros ya no hay timidez, pero pensaba muchas veces en cuando vos hablabas de las estrategias de potenciación, y siempre tengo en mi cabeza esta pseudo resistencia que muchas veces nosotros tenemos, cuando vos hablabas de las estrategias de potenciación con estabilizadores del estado del ánimo, ¿no? Con la motrigina y otras cosas, y en realidad cómo a veces se nos esconden ciertas formas de espectro bipolar en estos pacientes, y en realidad que incluso haciendo una buena anamnesis, una buena conceptualización de caso, a veces la podemos ver ahí, y entendiendo esta pseudo resistencia. Y también lo pensaba cuando dijiste los agonistas dopaminérgicos, que en realidad lo pienso en más bien un adulto mayor, y pensar un inicio de demencia que tenemos años anteriores, tal vez alguna, hablo de demencias subcorticales, ¿no? Alguna alteración en el estado del ánimo que viene antes de las alteraciones motoras. Entonces yo no sé si es pregunta o no, pero decir esto de cómo los otros diagnósticos pueden empeorar nuestros outcomes, nuestros resultados en los tratamientos, ¿no? Comparto eso. Me parece que muchas veces, ¿viste?, llegan pacientes que, primero, un paciente que llega al consultorio y no apurarnos en querer darle soluciones rápidas con un antidepresivo de entrada, esperar, escuchar. Lo escuchaba el año pasado a Estal, y ellos están utilizando mucho en varios pacientes, y seguramente quizás pueda ser controvertido o no, empezar con dosis bajas de antipsicóticos atípicos y esperar y evaluar al paciente, ¿viste? O nos llegan esos pacientes que están con polifarmacia de un montón de medicamentos, y empezar a limpiarlos y ver qué síntomas tienen. Muchas veces esto, como vos decís, los estabilizadores, hablo de la motrigina, como los anticonvulsivantes, nos ayudan a esperar y ver qué tiene el paciente. Siempre descartando este espectro bipolar, que muchas veces es cada vez más frecuente. Y esto de estos pacientes que empiezan antes de los 22, 23 años, en la primera infancia o en los adolescentes, con depresión, con síntomas de depresión, y que rápidamente son medicados con antidepresivos, y que en realidad quizás esto o acelere el despertar de un espectro, o no nos den chance a esperar que pueda ser un evento, digamos, vital o adolescente, y medicarlos rápidamente a los pacientes, o no escuchar, como vos decís, que no nos lleve mucho tiempo la consulta, que a veces tiene que llevarnos mucho tiempo para escuchar y conocer, y poder entender esa historia del paciente, no enterarnos que empezó con depresión quizás a los 15 años, y que esta depresión hoy de los 60 lleva años, porque está dentro de otro diagnóstico que no sea una depresión unipolar, o la depresión tiene otro tipo de la que nosotros creemos. O va deteriorándose a un deterioro cognitivo como una demencia, ¿no? Claro. Gracias, Astrid. Rubén estaba queriendo hablar, ¿no? Sí, bueno, te quiero felicitar, Astrid, realmente muy buena exposición, muy fundamentada, y se nota que abrevaste en la bibliografía de los maestros de Mendoza, ¿no? Los hermanos Vilapriño y Mariano Motuca, excelente, ¿cierto? Sí. Una parte importante de tu bibliografía, ¿no? Uh-huh. Hay bibliografía de Jaspa, hay de todo. Hay un libro que se lo recomiendo, que es La melancolía de Brieva, que no es de tratamiento, claramente, que seguramente lo habrán leído, de Brieva y Cordero, que me encantó. La verdad, poder leer depresión desde otro lugar es maravilloso, y te ayuda a poder entender un montón de cosas que uno tiene todos los días, y que si lo agarrás con DSM nunca lo entendés. Y que creo que ese es el grave problema de estas depresiones pseudoresistentes. Nuestro apuro, atender rápido y leer poco. Me ha pasado y me sigue pasando, así que trato de cambiarlo. Y gracias, Rubén.
No, gracias a vos. Muy bien, muy lindo. Te leo una pregunta que está en el chat y por las dudas les pregunto si se pueden desmutear porque me habían dicho que no se podían desmutear, pero te leo una pregunta que estaba en el chat. Te dice Vicky Butteler, te pregunta ¿cuál es tu experiencia respecto a las indicaciones de cambios nutricionales? Por ejemplo, dieta keto o que no sé qué es el MDB15. Si querés, Vicky, si querés comentar, porque desconozco qué es esto, no sé si Astrid conocías. Conozco lo otro, pero DB15 no sé qué es. El MDB15 es una dieta que diseñó un gastroenterólogo para tratar el intestino permeable. Bueno, la verdad que tiene que ver más con algo personal mío que me puse a estudiar con el tema de la microbiota intestinal, de la cual he estudiado bastante y me gusta. A ver, fundamentalmente en paciente con cualquier patología se tiene que basar en una dieta sana y en actividad física, de la patología que hablemos. Yo siempre le digo a los pacientes, y seguramente todos se los decimos, digo, si yo solo tomo medicación, esto no va a funcionar. Si yo tomo un antibiótico y salgo desabrigada a la calle, la neumonía no va a mejorar, ¿sí? La depresión es igual, el trastorno bipolar es igual. El ambiente donde nos manejamos va a modificar lo que tenemos genético. Nuestro fenotipo se modifica con el ambiente. Por ende, fundamentalmente en pacientes depresivos que vienen con un aplanamiento, con desgano, con fatiga, con una mala alimentación, a veces en más o en menos, la dieta es fundamental. La actividad física es fundamental. Los cambios en la alimentación y en la microbiota tienen mucha evidencia, lo habló Tomás Maresca la otra vez, en efecto antiinflamatorio, porque sabemos que hoy el intestino es nuestro segundo cerebro y hay mucha evidencia sobre eso. Con el omega 3 también. Yo una vez le comenté, ¿te acordás, Rubén? Que yo empecé a evaluar en los pacientes depresivos, no solo pacientes de espectro bipolar, PCR. Las evalúo cuando empiezan y los voy controlando cada tanto. Y he visto mejoras con disminución de PCR en los pacientes. O sea, ese PCR probablemente no solo mejore con el antidepresivo, seguramente con la psicoterapia, que no la dejo de lado, que no la hago yo, la trabajo en equipo, y la dieta y la actividad física, que muchas veces es súper difícil. Con respecto a la dieta keto, a ver, yo creo que la dieta tiene que ser completa, no sé si estoy a favor de que la dieta sea proteica, pero sí creo que la dieta proteica se basa en una acción serotoninérgica y que puede ayudar a veces a sentir un poco mejor, pero no soy nutricionista como para saber si una dieta keto es recomendable para un paciente. No sé si respondí tu pregunta. Perfecto, muchas gracias. Andrea, ¿estabas con ganas de hacer una pregunta? Sí, en realidad me gustaría, gracias Astrid por la revisión, me encantó, quédate tranquila, se entendió perfecto. Lo que me quedé pensando de lo que comentaban es esto, digamos, por un lado uno dice, bueno, si el diagnóstico está mal hecho y es una depresión recurrente de un paciente bipolar, uno piensa que, bueno, está recontraindicado el uso de un estabilizador del ánimo, ¿no? Y hay algunos casos que tienen estas características y a lo mejor por el uso demasiado a mano suelta de antidepresivos en la juventud terminaron ciclando más rápido. Todos hemos tenido esas experiencias de pacientes que cuando aflojamos con los antidepresivos, le damos estabilizadores del ánimo, evolucionan muy bien. Ahora, mi pregunta, y quizás, no sé si es que vos la podés contestar, o quizás deberíamos ser nosotros mismos los que lo buscáramos, es ¿qué evidencia hay de una práctica que está muy difundida, que es darle estabilizadores del ánimo por el nombre nada más a pacientes que tienen una depresión que es francamente unipolar? O sea, ¿qué sentido tiene indicarle a un tipo con una depresión unipolar darle la motrigina? ¿Hay evidencia de eso? ¿Hay alguna, digamos, algún aval que nos permita hacer esa práctica, o es simplemente el nombre? Por algo que vos, Astrid, decías, que es que me parece que es complejo, o sea, no es muy fácil el tratamiento hoy en día de la depresión, no es muy fácil la respuesta al tratamiento, o sea, se presenta un panorama complejo y me pregunté si no estamos respondiendo muy rápidamente, ¿no? Eso. Como que hay una presión de marketing, eso quiero decir. Gracias, ¿Vos Andrea. cómo haces? Yo creo que, a ver, la lamotrigina tiene evidencia, y evidencia glutamatérgica, y hay evidencia en la experiencia clínica de todos los días y en la evidencia científica.
quizás no tiene un nivel de evidencia 1, pero sí tiene nivel de evidencia 3, creo que 2 o 3. En dosis de 200 miligramos hay muchos pacientes que responden, y lógicamente uno va a tener que evaluar el perfil psicopatológico del paciente. Según el ánimo, según la alteración de ese paciente, uno va a utilizar la motrigina, y quizás no solo la motrigina, muchas veces uno puede utilizar un antidepresivo y 2 potenciadores. Entonces en el potenciador puede utilizar la motrigina y sumarle un antipsicótico, y en eso no hay que tener miedo. Muchas veces los psiquiatras creo que tenemos mucho miedo a medicar, y lo que yo sí he visto, y seguramente muchos vimos, es el popurrí de medicación en baja dosis para tratar de calmar algo que no se calma, digo. Hay que ir evaluando, subiendo dosis de antidepresivo, y si no responde, recién ir agregando, se me ocurre a mí que es una opción, un estabilizador, un potenciador, una combinación, pero hay evidencia con la lamotrigina. Y no es solamente el nombre. Claramente hay más evidencia en una depresión bipolar, que también es en una depresión mixta, ¿no? Que también es una depresión, y que no solamente va a ser un trastorno bipolar, va a estar dentro de un espectro, pero va a ser una depresión que resiste al tratamiento. Doctor, No sé iba si a alguien decir más. algo. Sí, a mí me da la palabra. Sí. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación. Aprecio mucho tu presentación, te has tomado un trabajo bárbaro, la verdad, porque yo sé lo que significa repasar toda esta bibliografía. Lo que quería comentar es que sí hay evidencias de la motrigina. Hay 4 estudios doble ciego, los 4 son negativos. Yo sospecho que, porque en la práctica se ve que hay pacientes que responden a la motrigina, yo sospecho que posiblemente esos pacientes sean de espectro bipolar, porque cuando se somete a evidencias, la motrigina no está funcionando. Eso es una observación que quería hacer. La segunda Rodolfo, ¿vos podés adjuntar si podés adjuntar los papers no sé, al WhatsApp o algo? ¿Tenés alguna chance de hacer eso? no sé si los encuentro ahora. Los puedo buscar, pero me tienen que mandar un mail o algo así para que yo los mande. No sé Yo me por dónde encargo, mandarlo. doctor. Yo me encargo después de hacerlo, doctor. Ok. ¿Iba a decir algo más? Sí, con respecto a venlafaxina, mirtazapina, en realidad las dosis tienen que ser más altas. Como estaba correctamente en la diapositiva, hay 2 estudios grandes. Uno es un estudio de Blier y otro es un estudio que se llama COMED. En el estudio COMED, que era escitalopram versus la combinación de citalopram con venlafaxina y versus la combinación con bupropión, las 3 ramas dieron igual. Ahora, la dosis de venlafaxina era de 200 y la de mirtazapina era de 20. En cambio, en el estudio de Blier, la dosis de venlafaxina era 225 o más y la de mirtazapina era 45. Y el estudio de Blier da una clara diferencia en favor de la combinación. Así que yo creo que ahí hay que empujar las dosis. Es de hecho lo que yo he hecho en mi práctica, usar dosis bien altas, tanto de venlafaxina como de mirtazapina, titulando en base a la tolerabilidad, por supuesto. Esto tal vez, doctor, pregunto, me metí de una, pero derecho por coordinar. Doctor, le hago una pregunta. ¿Esto puede ser por la capacidad de ser un trial, no sé si se dice de esa forma, serotonérgico, noradrenérgico, dopaminérgico en muchas más dosis de Venla? Yo no creo en eso. Por eso no estoy de acuerdo con las estrategias de tal, porque los mecanismos de acción de los antidepresivos reales no los conocemos. Y nosotros ya cambiamos por lo menos 5 veces de teoría de mecanismos de acción de los antidepresivos, y eso no modificó en nada la práctica. Así que yo no creo mucho en los mecanismos de acción que estamos trabajando. Lo que sí me interesa de esa combinación es que se ha demostrado eficaz y que además hasta cierto punto la mirtazapina sirve para combatir algún efecto adverso de la venlafaxina como la náusea. Habría que explicar por qué con venlafaxina es eficaz la combinación, pero no parece ser eficaz con duloxetina. Y así hay múltiples ejemplos con respecto a los mecanismos de acción.
Yo creo que que bueno, dice que el California Rocket, etcétera, es efectivo, para mí lo utilizo muchísimo, es muy efectivo, pero el resto de las combinaciones no tienen tanto que ver con el mecanismo de acción, a mi criterio. Gracias, doctor Rodolfo. No conozco tu apellido, pero te agradezco. Veo Rodolfo nomás. Zaratiegui. Ah, doctor, perdón. Como soy de Catamarca, acá no conozco a nadie, así que después por tu nombre, sí, ahora ya te conozco bien. A ver, yo no soy muy experta en psicofarmacología, y en base a mi clínica, yo lo que puse de dosis ahí, lo puse a propósito. Esto lo saqué del trabajo de los vilapriño motuca. Yo personalmente tengo pacientes con venlafaxina y mirtazapina, y en venlafaxina utilizo 2,25 y 30,45, controlando obviamente el análisis clínico, perfil de efectos adversos, y me funciona muy bien. También bupropión con IRS lo utilizo mucho. Así que estoy de acuerdo que quizás las dosis que puse ahí son dosis más bajas que uno puede utilizar, pero como era bastante controvertido el tema de poner esas combinaciones, traté de ser como lo más tenue posible, y sí, aclaro, hay combinaciones que yo no he utilizado, porque también es cierto que uno solo desde el consultorio, no trabajando en un equipo, y a veces en el interior, hay cosas que son difíciles de hacer. Eso por un lado. Y la otra cosa que me parece importante de decir es que sobre la motrigina, que me parece que está bueno, es en ver no solo diagnosticar en forma categorial, sino diagnosticar en forma dimensional. Y los pacientes a los que le utilizamos estabilizadores como la motrigina, me parece que están más dentro de una dimensión de trastorno de personalidad, donde quizás ese espectro también ayuda mucho con estos estabilizadores, ¿o no? No sé qué opinan. Sí, Parece es que posible. tiene más que ver con una dimensión donde actúa el medicamento. Es posible. Sí, mi récord en esta combinación es 3,75 de venlafaxina más 60 de mirtazapina. Y el paciente La mandarina. Medidas heroicas, si las hay. no son tan heroicas. A ver, la venlafaxina cuando sale a la venta, sale con un espectro de dosis que va de 75 a 375. Sí. Así salió a la venta. Pero después todos cayeron o caímos en la trampa de la FDA. Porque cuando sacaron la venlafaxina XR, los estudios doble ciego que presentaron usaban como dosis máxima 2,25. Entonces, como no la habían usado a dosis más alta, se cortó ahí el rango de dosis. Pero es una razón puramente administrativa. Es decir, no hay que ser tímido con la venlafaxina, porque claramente cuanto más dosis, mejor es. Y si por lo que seguían por los mecanismos de acción, más dosis, más mecanismos de acción recluta. Pero es clara la relación dosis-respuesta. Con la venlafaxina hay que... El 2,25, olvídenselo, eso es una porquería del FDA. Que una de tantas, ¿va? Gracias, doctor. Gracias, doctor, por estas aclaraciones. Hago una pregunta del chat y después te doy la palabra a vos, Armando, que si no dejo el chat muy solito. Te felicita la licenciada Perinot, Lila Perinot, y te pregunta si sabes si hay un perfil un perfil cognitivo característico o diferencial en los pacientes con depresión resistente, diferente de otro perfil cognitivo de otros pacientes depresivos. Obviamente estamos hablando de Lila, que trabaja con la neurocognición y trabaja en esto, ¿no? Yo voy a responder desde mi lugar, desde lo que yo sé, porque además quiero aclarar que todos estos días estuve súper tensa para preparar una clase donde sabía que iba a haber mucha gente que sabe muchísimo más que yo, así que, y encima le pregunto el apellido al doctor, así que peor. A ver, quizás no sepa mucho de perfil neurocognitivo, pero sí creo que en los pacientes depresivos no solo hay que pensar en que la cognición tiene que ver con la falta de concentración y los olvidos, las alteraciones de la memoria en los pacientes que tienen obviamente depresión y ansiedad, rumiación, que hacen que no puedan fijar la atención en algo y estén dispersos, sino también en lo cognitivo, en
en la dimensión cognitiva hay que pensar en la propositividad vital, en el proyecto, esos pacientes que dentro de su cognición no tienen la capacidad de planificar. Entonces, la verdad que no sé si hay un perfil específico para una depresión resistente, pero seguramente, según la gravedad de esa depresión resistente, el perfil cognitivo va a estar más alterado que en otras, pero sí me parece que es importante, quizás alguno que tenga mucho más conocimiento que yo puede aclarar que no toda depresión resistente es una depresión severa. Hay depresiones resistentes que no son tan severas, pero que resisten en el tiempo, y que quizás su perfil cognitivo no esté tan alterado, o sea que no podemos encerrar en la misma bolsa a todas las depresiones resistentes. Son diferentes gravedades de depresión y además esto que, como le decía, los pacientes que vienen, hice tratamiento y me quedé con este síntoma cognitivo, con esta falta de concentración, y viven así, como si la vida debería continuar con síntomas subsindrómicos de por vida. Y muchas veces uno puede lograr un cambio, otras no, pero creo que siempre hay que tratar de lograrlo. No sé si respondí bien la pregunta, pero es lo que creo. Sí, dale, muchísimas gracias. Armando. Gracias a vos. Hola. Hola, Rodolfo, ¿qué haces tanto tiempo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Me alegro de verte. Igualmente. Yo quería felicitar a Astrid y agradecerle la generosidad, digamos. Esta presentación se dio después de varias idas y vueltas del grupo, y ella fue siempre muy generosa, y bueno, terminó en esta presentación que creo que ha sido muy sustanciosa, que nos deja pensando a todos, tiene un montón de cuestiones que creo que son interrogantes para todos. Y yo quería, Sí, Astrid, excelente presentación, sí. sí, quería mencionar un tema que vos tocaste así tangencialmente de alguna manera, que es el problema del diagnóstico que tenemos en la depresión. Tenemos un problema realmente grave. La depresión, como vos dijiste, la OMS la considera la primera causa de discapacidad entre todas las enfermedades hoy en día, ¿sí? Desde el 2017 en realidad. Y tenemos un problema de fiabilidad diagnóstica, ¿sí? Es decir, si nosotros analizamos el nivel de concordancia diagnóstica, es decir, el nivel de acuerdo diagnóstico entre evaluadores, desde el DSM-3 hasta ahora, hasta el DSM-5, ha bajado notablemente. Pasó de un nivel de acuerdo diagnóstico de casi el 80% a un nivel pobrísimo, de un 20 y pico % de acuerdo diagnóstico, lo que es realmente cuestionable. Y esto yo creo que tiene mucho que ver con fallas también para poder realizar trials realmente objetivos, y que el nivel de evidencia sea realmente claro y sea realmente contundente, ¿sí? Por ejemplo, hay hasta errores, a veces uno ve un trial y no sabe bien si el grado de depresión, nada más que tomando la dimensión de la gravedad, están hablando de una depresión grave, leve o moderada, ¿sí? Esto muchas veces es un problema. Y muchas veces también se confunde los criterios de depresión mayor del 6-10 con lo que es los criterios de depresión mayor del DSM-4, del DSM en general. Porque para el DSM, depresión mayor puede ser una depresión leve, moderada o grave. El concepto de endógeno no está incluido, puede estar dentro de los criterios de depresión mayor, grave o leve o moderada, depende, pero sí, por ejemplo, para el 6-10 hay sinónimo de depresión mayor con depresión endógena. Entonces muchas veces estamos leyendo trabajos que se refieren a depresión mayor desde el 6-10, que son los menos, y otras veces estamos viendo trabajos que se refieren a depresión mayor, que son del DSM, donde no se especifican ni los subtipos ni los niveles de gravedad. Y eso es realmente un sesgo muy importante. Por ejemplo, eso ha llevado a que algunos estudios consideren que los antidepresivos tenían el mismo nivel de eficacia que, por ejemplo, el placebo. Obviamente, si uno mete en un gran grupo de depresiones, las depresiones leves, posiblemente muchas depresiones leves van a tener el mismo nivel de eficacia. Entonces yo creo que
vamos a tener que ponernos de acuerdo con el tema de la fiabilidad diagnóstica, lo que se llama el índice kappa, ¿no? Porque realmente es realmente serio lo que está pasando en ese punto. Bueno, muchas veces dicen de subtipificar las patologías psiquiátricas y no entenderlas como una gran bolsa de gatos y decir depresión, que eso hace que nuestros resultados sean altamente disímiles entre un trabajo y otro. Totalmente. Es lo que estás diciendo. El concepto de depresión mayor del DSM es una gran bolsa de gatos. Entra depresión endógena, depresión reactiva, caracteropatía depresiva, qué sé yo, disforia histeroide, depresión atípica, todas las formas que mientras coincidan con los criterios del DSM entra cualquier tipo de depresión. Entonces estamos hablando de patologías totalmente diferentes dentro de un mismo título, digamos, global, ¿no? Entonces me parece que ese es uno de los puntos que vamos a tener que ponernos más de acuerdo. No sé qué dicen, qué opinan los demás, los profesores que tenemos presentes hoy. ¿Y qué Tenemos opina la varios doctora? profesores hoy. Sí, varios. Por eso, aprovecho. Y la doctora Gote, que abrió su micrófono también, que no, como profesora. No me di cuenta, perdón, que abrí el micrófono. Pensé que querías hablar. Ruido. No, pensé que querías hablar. Me mantengo bien casada. Siga así, doctora, la queremos igual. Bien, algo que había dicho la doctora Polini es, bueno, con respecto a lo que estaban diciendo Rodolfo y Astrid sobre las dosis de venlafaxina, dice, tengo una paciente medicada con dosis supramáxima de venlafaxina, 450 miligramos, dosis que debo mantener para sostener la respuesta. La remisión se produjo con, además, 30 miligramos de mirtazapina. ¿Hay recomendación en relación al tiempo máximo de sostener una dosis tan alta? Yo me muteo y le doy al profesor Rodolfo que hable él, porque eso no lo sé. No, en la medida en que se controle los efectos adversos posibles, le hace hipertensión arterial, etc., en realidad no hay una contraindicación a eso. Aparte, no hay que olvidarse que además de los rangos de dosis, las dosis se establecen en forma de promedio y los pacientes responden a la manera de una curva de Gauss. Así que siempre hay pacientes que están, digamos, extranumerarios. Yo les puedo dar como ejemplo, me acuerdo mucho de una paciente, miren la edad, 78 años, de los pacientes que uno más cuidado tiene, no respondía absolutamente a nada, incluyendo venlafaxina 300 miligramos, no respondía a nada. Hasta que cuando ya estábamos tirando la toalla, recordé que con los 300 miligramos de venlafaxina había mejorado un 10%. Le metí 450, 78 años. Y hasta el día de hoy, que yo sepa, la paciente está perfecta, sin ningún tipo de problema. Respondió, una paciente que antes no había respondido a 300. Si uno siempre tiene que pensar que las dosis se establecen y es una media, y la media tiene desviaciones estándar, etc. Uno tiene que pensar eso. Además de que uno puede encontrarse con metabolizadores rápidos. No es el caso de esta paciente porque, como yo le indiqué nortriptilina, la nortriptilina solamente se metaboliza por el 2D6 y se puede dosar en sangre. Entonces uno indica nortriptilina, que es uno de los pasos en los viejos. Cuando no responden a un IRS, nortriptilina es una muy buena indicación, y además después hace un dosaje plasmático. Y ahí uno se entera si es un metabolizador rápido, lento, etc. Esta paciente no era una metabolizadora rápida. No hay que tener tanto miedo, es decir, y lo mismo con dosis muy pequeñas. A veces hay pacientes que tienen, doy un ejemplo, una gran poliuria con 0,6 de litio, y a lo mejor responden a 0,3, y bueno, les toca así. Eso es una cosa que uno tiene que saber explorar.
Que no todos los pacientes leen los libros que leemos nosotros. Armando, ¿ibas a decir algo que te habías desmuteado? Y aparte, perdón, continúo con la pregunta. Yo mantendría los 450 sin problema y después de un tiempo muy prudencial lo bajaría despacio y miraría qué pasa, cruzaría los dedos. Pero si responde con eso, el mantenimiento es con eso. Equipo que gana, equipo que se queda. Es una frase Coco, bastante farmacológica. El gran Coco Sí, Basile. quería decir algo. Sí, doctora. Sí, doctora Alma. Creo que Alma dijo, ¿no? Sí, yo quería decir algo. Sí, por favor, doc, diga. Sí, porque digamos, el problema que yo tengo con esta paciente es la preocupación que me generan a mí los 450 miligramos que no puedo disminuir, porque cada tanto tratamos de bajar a 300, por ejemplo, y la paciente empeora. Y ella misma me pide volver a una dosis más alta, ¿no es cierto? Porque es con la dosis que ella se siente bien. Y esto se prolonga en el tiempo, porque me genera mucha preocupación, si bien tiene su médico cardiólogo que controla la presión arterial y demás. Entonces, bueno, por eso hacía la pregunta, ¿cuánto tiempo? Porque parece ser que esto va para muy largo, ¿no? Como que pareciera ser que es su dosis terapéutica. Si bien tenemos un consentimiento informado, firmado y todo, genera cierta preocupación, porque siempre puede aparecer un familiar que diga, vamos a hacer una interconsulta, y puede generar mucha inquietud en otro colega, cómo le están dando 450 miligramos de venlafaxina, ¿no? Y bueno, que le baje la dosis y lo firme, a ver qué pasa. Sí. Natura está mandando un mensaje. Yo hace mucho tiempo estaba en una lista de correo de psicofarmacólogos de todo el mundo. Y una vez surgió una inquietud similar por una dosis muy alta de venlafaxina, entonces empezaron a opinar quién había usado la dosis más alta. Y el que ganó dijo haber usado 800 miligramos de venlafaxina. Bueno, entonces me quedo más tranquila porque me genera una preocupación permanente, ¿no es cierto? Sobre todo el juicio de los otros colegas si aparece una interconsulta, porque en su momento le tuve que sumar a los 450 miligramos 30 miligramos de mirtazapina. Ahí empezó a notarse la respuesta franca, ¿no es cierto? Usted está teniendo una actitud médica, usted está teniendo la actitud que corresponde, y aparte los conocimientos de farmacología la apoyan. Esta paciente necesita dosis más alta. La dosis media es un promedio. Claro. Eso lo puede leer en cualquier libro de farmacología. Seguro. Bueno, pero siempre compartirlo da un poquito más de tranquilidad y seguridad. Sí, por supuesto. Y no le haga caso a los que dicen, no le hagas caso. Doctor Halsman, ¿estaba queriendo comentar de esto? Sí, muy breve. Primero, felicitar a Astrid por la exposición y también mi gratitud a las intervenciones que hubo. El tema de las dosis máximas no significa que 1 miligramo más va a ser tóxico. Es un tema administrativo, quiere decir que el laboratorio garantiza seguridad hasta X dosis. Eso es lo, digamos, puede generar un problema legal, decir, bueno, si usted tiene problemas legales por arriba de esta dosis, problema suyo. Nosotros no nos hacemos cargo. Eso es lo que significa una dosis máxima, y por eso está bien lo que dijo Alma Polini con respecto al consentimiento informado. Nosotros nos pasamos usando. Para el TOC, por ejemplo, usamos dosis supramáximas de IRS con mucha frecuencia. Pero bueno, eso lo ponemos en conocimiento del paciente, por lo menos eso es lo que yo hago y lo que yo recomiendo, decir, mire, pasa esto con la dosis máxima, incluso esto los puede poner en guardia
de malos entendidos y después hacen una consulta, ¿no? Eso es lo que quería decir. Y lo que vos también, con respecto al tema de del diagnóstico de depresión mayor, digamos, abonando a lo que vos dijiste, Armando, respecto de la bolsa de gatos, que estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que es una maniobra intencional para generar mayor reclutamiento en los ensayos, porque recibirse de depresivo mayor es una carrera muy fácil, se recibe casi cualquiera, con contemplar... Totalmente de acuerdo. Con Yo para... 5 criterios de 9, que son completamente heterogéneos, pacientes con distinta clínica pueden compartir el mismo diagnóstico y entrar en el mismo ensayo. Sí, y aparte ahora, después lo manipulan. Claro, los resultados pueden ser manipulados. Otro problema, la denominación de antidepresivos de este grupo de drogas como si tuvieran una especificidad sobre la etiopatogenia de la depresión, que no la conocemos. Rodolfo dijo muy bien, bueno, no hay distintas teorías, en realidad no se sabe. El tianeptino demostró ser tan eficaz como la fluoxetina y tiene un mecanismo completamente contrario. O sea, en teoría tendría que ser depresógeno. Así que tenemos que cuidarnos bastante de la información y que nos llega, sobre todo de los estudios que vienen con sesgo de financiamiento, y evaluarlos con una actitud crítica. Y de ahí, bueno, nuestra práctica de ahí en adelante, ¿no? Hay un estudio que me parece, en función de esto que decís, Sergio, hay un estudio que se llama iPod, que salió en el 2018-2016 en American Journal, donde comparan eficacia de venlafaxina, sertralina y escitalopram en diferentes subtipos clínicos, para demostrar que no hay diferencia de respuesta. Absolutamente. Pero pero la dosis de la venlafaxina promedio es 80 miligramos. La dosis de la sertralina, 60. Y la dosis del escitalopram, 12. Claro. Y no lo hizo cualquiera ese estudio, lo hicieron referentes importantes. Entonces digo, hay que empezar a revisar estas cosas, me parece que es muy importante. Hay que empezar a revisar estas cosas. Claramente la charla de la doctora Teme nos hizo repensar varias cosas y nos abre muchos puntos. Desgraciadamente hoy voy a tener que, en nombre del capítulo, dar un cierre a esta reunión, desde ya agradeciendo muchísimo a la doctora Astrid Teme por la excelente presentación, y a cada uno de los que pudo hacer un comentario, porque realmente fueron muy interesantes, a cada uno de los profesores que estuvo acá presente, más allá de todos los participantes, ¿no? Pero es un orgullo que estén los profesores entre nosotros, doctor Zaratiegui, doctor Halsman, Barenbaum, y muchísimas gracias por estar, y aquellos que no conozco o que no nombré porque no los vi, lo mismo, y dejamos como siempre en el chat el formulario para que puedan recibir las informaciones del capítulo de trastornos del estado del ánimo. Nos juntamos los terceros jueves del mes en estas reuniones que cada vez son más interesantes, y podemos convocar a mucha gente. En este caso, Astrid, gracias desde el norte que nos venís a dar esta charla. Un gusto escucharte, y si querés decir algo para cerrar todo, te agradecemos. Bueno, gracias a todos por estar y por escucharme hoy, y la verdad que estoy feliz de que muchos profesores hayan escuchado lo que hablé y que haya gustado lo que conozco y lo que aprendo, y a seguir aprendiendo y a seguir trabajando por los pacientes. Estoy feliz, hoy duermo tranquila ya.
Gracias. Desde ya. Varios días sin dormir bien. Perdón, quería decir que el mes que viene, como coincidía con una fiesta religiosa judía, vamos a cambiar la fecha. Todavía no tenemos decidido si lo vamos a hacer antes o después. Queremos aclarar esto. Ya van a recibir la información. Y para octubre va a estar el doctor Mario Levín hablando de embarazo, puerperio, tratamiento farmacológico. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas noches y nos estamos viendo en nuestra próxima reunión. Gracias, Pablo, también. Gracias, Astrid. Gracias a todos. Chao, chao.